A mí me encantan las historias, me encantan las buenas películas. Una cosa que tengo es que no me gustan las películas de ciencia ficción. ¿Habrá algún otro loco como yo por ahí que no ve ciencia ficción? Somos minoría. A la gente le encanta. El otro día mis hijos, mi esposa y mis hijos fueron a que íbamos a ver una película en familia y se me ha olvidado el nombre de la película que acaba de salir, de que un tipo se va al espacio porque el mundo se va a acabar, como todas las películas de ciencia ficción, ¿ok? Y entonces, ¿cómo se llama? Proyecto Hail Mary. Proyecto Hail Mary, ¿ok? Entonces, el mismo Mike que hizo la película de Barbie, ¿verdad? Bueno, él era Ken en ese caso. Entonces, ¿verdad? Entonces yo, pues chévere, un buen actor, vamos a ver la película, tiempo en familia, ¿verdad? Y de repente, bueno, todo va bien, ¿verdad? Todo es como, ¿verdad? Proyecto Hail Mary, como lo que acaba de pasar ahorita de los Mike que andan en la luna, etcétera. Pero bueno, no los que andan en la luna, como algunos andan en la luna porque están perdidos, pero bueno, el punto es que todo va bien en la película hasta que de repente en el espacio este muchacho se encuentra con una piedra que camina y que habla. No, yo le dije a los hijos míos, no, pero ¿cómo es posible? ¿A qué hora termina eso? Yo no puedo hacer así. Y tuve una pésima actitud porque había una piedra que caminaba y que hablaba. Y entonces luego mi hijo argumentaba conmigo, pero ¿qué sabes tú si hay vida extraterrestre que son piedras que hablan? No sabemos nada de eso. Bueno, lo cierto es que yo soy demasiado racional y lo que sí me gusta es una buena historia, ¿ok? Una buena historia. Por ejemplo, El Gladiador. ¿Ok? ¿A quién le gusta El Gladiador aquí? La primera, obviamente. La segunda, que Tiburones, por favor. Me dañaron otra vez la historia del Gladiador. Ahora, otro de los problemas que yo tengo cuando veo una buena historia es que quiero ser el protagonista. ¿Ok? Me identifico con el protagonista, ¿no? Entonces, El Gladiador termina la película comienza con la última batalla de la gran conquista del Imperio Romano y Marcos Aurelio, el emperador, le dice a Máximo que tiene una tarea más para él, ¿ok? Y que primero le dice, de hecho yo puedo recitar esta película completa si quieren, ¿ok? Pero miren, Marcos Aurelio le dice a Máximo, ¿cómo premiaré al mejor general de Roma? Y el tipo le dice, déjame ir a casa, porque tengo demasiado tiempo sin mi familia. Y después dice, home, dice el viejito, home, quiere ir a casa, pero tengo una tarea más para ti. Te voy a dar todos los poderes del imperio y te voy a encargar de que lo conviertas en una república, que recuperes la República de Roma y vas a ser básicamente el presidente de todo el imperio. ¿Y qué le responde Máximo? Con todo mi corazón no acepto. Y Marcos Aurelio le dice, por eso es que debes ser tú. Yo digo, yo quiero ser como ese. O sea, después de una frase como esa podemos cerrar en oración y decir, Dios mío, ayúdame a ser como Máximo. No, mentira, ese no es el punto de la historia. Pero el punto es que en cada historia que veo quiero ser el protagonista. Por ejemplo, en la historia de Cinderella Man. Mismo actor, diferentes películas. ¿Alguien vio Cinderella Man? Un boxeador, ¿verdad? Que está en sus 40, ya no boxea y estaba en bancarrota, como la mayoría del país estaba en bancarrota en Estados Unidos en el tiempo de la Gran Depresión en 1929, y comienza a pelear otra vez, ¿verdad? Y está escalando otra vez para poder alimentar a su familia, ¿verdad? Y viene en una pelea, justo antes de una de las peleas más importantes del campeonato, le pregunta a un periodista de esas preguntas capciosas, ¿y cuál es la diferencia entre ahora y antes? Porque ahora estás más viejo. Antes ganaste algunas peleas de campeonato, pero no tanto. ¿Cuál es la diferencia ahora? Y el tipo le dice, la diferencia es que ahora sé por qué estoy peleando. ¿Y por qué estás peleando? Le dice, por leche. Por poner pan y leche en mi mesa. Y digo, pues ese soy yo, digo yo. Cuando yo estoy por ahí haciendo todo el trabajo que hago, toda la cosa que hago, esa persona yo. Entonces, en cada película yo me quiero identificar con el protagonista de la historia. Ahora, hoy les voy a contar una historia que es re famosa de la Biblia y cada uno de ustedes va a poder hacer lo que hago yo en todas las películas, identificarse con un personaje de la historia, ¿ok? Ese es el juego que vamos a jugar hoy. Yo les voy a contar una historia, ustedes se van a identificar con algunos de los personajes, pero les adelanto que no se van a identificar con el protagonista de la historia, pero se van a poder identificar con algunos de los personajes, ¿ok? La historia sucede en el Nuevo Testamento, en el libro de Lucas. Jesús, resulta que a todo lado que iba, un grupo de personas lo seguía y estaban diferentes grupos de personas con diferentes trasfondos, con diferentes experiencias, están siguiéndolo a él y están acercándose a él para escucharlo. Y ese es el contexto. Antes de contarles la historia, les cuento un poquito del contexto. Eso está en el libro de Lucas. Dice
en el capítulo 15. De hecho, en todo el Nuevo Testamento, este es mi capítulo favorito del Nuevo Testamento. 27 libros en el Nuevo Testamento. Lucas 15 es mi capítulo favorito porque están estas 3 historias que les voy a contar, que es realmente una. Pero antes de contarles la historia, el contexto. Muchos recaudadores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para oírlo. Aquí hay 2 cosas importantes antes de empezar la historia. Es que recaudadores de impuestos eran trabajadores del Ministerio de Hacienda de Roma que cobraban impuestos a los ciudadanos que Roma oprimía. ¿Ok? Entonces, eran personas que eran lo peor de lo peor, porque en muchos casos incluso eran ciudadanos de esa región, porque antes eran ciudades-estados, no eran realmente países como ahora, pero estaban bajo la opresión de Roma, y Roma con el dinero, ¿verdad?, los compraba literalmente y les permitía a ellos cobrar a sus conciudadanos impuestos y se dejaban ellos una parte. Entonces, cuando tú pensabas en un recaudador de impuestos, era una persona muy baja, porque primero había sido un traicionero de la patria, había traicionado a la patria porque estaba trabajando para el imperio que los oprimía, y segundo, eran personas que eran reladrones porque cobraban impuestos que no debían cobrar y se dejaban una parte de ellos y le daban la otra parte a Roma. Entonces, en la Biblia, de hecho, tienen su propia categoría de pecadores. Es decir, si te das cuenta, en este texto dice muchos recaudadores de impuestos y pecadores. Es decir, que vean 2 tipos de personas en esta frase: los que son recaudadores de impuestos y los pecadores. En otras palabras, que si tú eres una persona muy pecadora, como que, no sé, te emborrachabas, le pegabas a tu esposa, le pegabas a tu mamá, lo peor que te puedas imaginar, tú podías poner la cabeza en la almohada y decir, al menos no cobro impuestos. ¿Ok? Al menos no soy como el primillo mío que cobra impuestos, ¿verdad? Yo soy malo, yo sé que soy malo, pero no soy como mi primo que cobra impuestos, que es un ladrón y es un traicionero de la patria. Bueno, tenían sus 2 categorías de pecadores y se acercaban a Jesús para oírlo. Pero también había otro grupo, dice, los fariseos y los maestros de la ley se ponían a murmurar. Es decir, 2 grupos de personas. Lo peor de lo peor, los pecadores, incluso los peores pecadores, que son los recaudadores de impuestos, y los maestros de la ley y los fariseos. Los maestros de la ley y los fariseos estaban en una completa, en el otro lado del espectro de los pecadores. Estos eran los buenos. ¿Ok? Los que se habían aprendido la Biblia desde pequeños, los que habían ido al catecismo, los que estuvieron a punto de ir al seminario, ¿verdad?, y ser sacerdotes, pero no lo hicieron. Sin embargo, conocen bien la Biblia, conocen bien la historia, y son personas que han tratado, a medida de lo posible, tomar buenas decisiones. Estos eran incluso más que eso, porque no solamente que habían tratado de tomar buenas decisiones, sino que enseñaban a los demás la ley, ¿verdad? Y como todo el Antiguo Testamento es mucho la ley que Dios le había dado a Israel, en cierta forma ellos se habían hecho legalistas también. Eran muy legalistas porque pensaban que la ley es todo. Tú haces las cosas bien, te va bien, causa y efecto. Tú no obedeces la ley, te va a ir mal. Esa es la forma como funciona, ¿no? El Antiguo Testamento, la base del Antiguo Testamento es: existe un Dios, hay libre albedrío, libre voluntad, y hay recompensa y consecuencia. Ese es el Antiguo Testamento en 2 platos, ¿ok? Existe un Dios, ese Dios te ha dado una ley. Esa ley, si tú la obedeces, te va bien. Si tú no la obedeces, te va mal. ¿Ok? Causa y efecto, libre albedrío. Tú puedes hacer lo que tú quieras, pero va a haber recompensa por lo bueno y va a haber consecuencia por lo malo. Hasta ahí estamos todos de acuerdo, ¿verdad? Luego viene Jesús y los fariseos, los que eran muy buenos, ¿verdad? Que eran muy buenos, entre comillas, porque todos tenemos algo malo, ¿verdad? Estaban murmurando, ¿por qué Jesús recibe? Dice, este hombre, hablando de Jesús, este hombre recibe a los pecadores y hasta come con ellos. En aquellos tiempos no habían restaurantes. Y comer juntos era una representación de algo súper íntimo. Sentarse a comer con alguien era pasar tiempo juntos, somos familia, somos los mismos, ¿ok? Y este hombre, Jesús, se sienta a comer con lo peor de lo peor, con personas que son lo peor de lo peor. Y no entendían eso. Jesús aprovecha eso para contarles una historia en la que ellos se podrían identificar, y hoy nosotros también nos vamos a identificar con esa historia. Y la historia comienza así. Bueno, se las voy a contar porque la primera parte de la historia es la historia. Para hacerles el resumen, se las cuento y luego les leo esta parte. La oveja perdida. Un hombre tenía 100 ovejas y se le perdió una. Y se fue a buscar toda la noche y buscó hasta que la encontró. Dejó a las 99 ovejas que no estaban perdidas, las dejó en el rebaño y en el redil, y se fue a buscar la oveja que faltaba. Y cada vez que terminó contando la historia, le decía, terminó la historia de la oveja y le dice, así hay más alegría en el cielo por un pecador. Imagínense, están aquí los fariseos, están aquí los publicanos y los pecadores, y están aquí de este lado los fariseos.
Y Jesús dice, así como el hombre que fue y buscó la oveja que se perdió y se alegró, así hay más alegría en el cielo. Yo me imagino a Jesús diciendo, por un pecador, los que están del lado izquierdo son los pecadores, siempre el izquierdo, nada con la derecha, no, mentira. Dice Jesús, con un pecador que se arrepiente, que 99 fariseos, 99 justos, me imagino a Jesús haciendo comillas con los dedos, que no necesitan arrepentimiento. ¿Ok? Luego viene y le cuenta la historia de otra forma. Le dice, una mujer tenía 10 monedas y se le perdió una. Esta era una especie de un collar de monedas que las doncellas usualmente tenían, era como su anillo de compromiso. Imagínate que tu novio te compra un anillo de compromiso carísimo y se te pierde el diamante. No te pones el anillo sin el diamante. Esa era tal cual, ¿no? La chica se le perdió una de las monedas de su collar de monedas. Y dice la historia que buscó y buscó y buscó y barrió toda la casa hasta que la encontró. Y cuando la encontró, llamó a sus amigas y le dijo, alégrense conmigo porque se me había perdido mi moneda y la he encontrado. Y luego Jesús le dice el mismo versículo. Hay más alegría en el cielo. De hecho, pongamos de nuevo el versículo. De la misma forma como al que se le perdió la oveja, como a la muchacha que se le perdió la moneda, hay más alegría en el cielo por un pecador perdido. De hecho, para que participemos, leamos esta frase en amarillo, ¿verdad? Hay más alegría en el cielo por un pecador perdido, como ustedes, publicanos, o publicanos era la palabra antigua, se dan cuenta, es una palabra de la versión Reina Valera. A ver, ¿quién leyó la Reina Valera? Alguno de esos niños buenos como yo, ¿verdad? Que leyeron la Reina Valera. La Reina Valera, la palabra recaudador de impuestos decía publicano, ¿ok? Entonces Jesús está con los publicanos, los que trabajan para el ministerio público que nos oprime, ¿ok? Los recaudadores de impuestos y los pecadores. Y Jesús está diciéndole a los fariseos y a los recaudadores de impuestos y pecadores, hay más alegría en el cielo por uno de estos malportados que se arrepiente que 99 de ustedes que según no necesitan arrepentimiento. Y dice, entonces tenemos hasta ahora dos historias. Ahora sí vamos a regresar, la oveja perdida, la moneda perdida, y luego sucede algo espectacular en la historia. Porque si nos ponemos a pensar hasta ahora, los fariseos están escuchando, los recaudadores de impuestos y pecadores están escuchando lo peor de lo peor y según ellos, lo mejor de lo mejor. Según ellos mismos, lo mejor de lo mejor. Están escuchando a Jesús. Y el punto de la historia es que cada uno se identifique con algún personaje. ¿Ok? Una oveja se pierde, una moneda se pierde. Y Dios dice, hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Y podemos pensar hasta ahora, de hecho, bíblicamente podemos interpretar estas parábolas o estas historias como que la oveja perdida es la persona que se pierde por inocente o por descuidado. La moneda perdida se pierde por descuido, ¿ok? Una oveja representa un animal inocente que no sabe lo que está haciendo y de repente un día se pierde y hay que irlo a buscar. ¿Okay? Existen muchas personas, hay muchas personas que tal vez un día toman una mala decisión, no estaban poniendo atención, no están viendo el mundo como muy conectado y de repente un día dicen, ¿cómo llegué aquí? ¿Okay? Y se pierde por inocente, se pierde por descuidado. ¿Okay? Hasta ahora. Ahora, el punto interesante es que en los proverbios, en la Biblia, en otro libro de la Biblia, en los proverbios, este tipo de personas, el autor del proverbio, que fue el rey Salomón, le da una categoría o un nombre a las personas que son descuidadas, a las personas que no ponen mucha conexión entre A y B y C, los que no conectan los puntos, los que no le ponen mucha atención a causa y efecto. Todos tenemos un primo así, ¿verdad? Que dice, no, a mí no me va a pasar. No, eso no me va a pasar a mí. O todos en algún momento hemos sido, tal vez esa persona que dice, no, yo no, la verdad no pensé que eso iba a pasar. Y los proverbios le dice a esta persona, le llama simple, una persona simple, ¿ok? Una persona que no es muy sofisticada. Una persona que no piensa mucho, porque el gran atributo que tenemos los seres humanos, a diferencia de los animales, es el uso de la razón. Justo la conexión entre la causa y el efecto. Entonces, las primeras dos pérdidas de la parábola, el proverbio diría una persona simple. De hecho, otro nombre para esa misma palabra es una persona necia, que tal vez es un poco majadero y dice, no, a mí no me va a pasar y no está conectando los puntos. Otra palabra, otra traducción para la palabra necia es la palabra tonta. ¿Verdad? La moneda perdida, la oveja perdida, tal vez por tonto te llevaste algunos golpes y te encontraste un poco perdido. Te perdiste de casa, te perdiste de tu centro. ¿Ok? Las primeras dos historias son esas personas. Aquí están del lado los recaudadores de impuestos y pecadores y del otro lado están los fariseos diciendo, yo no me he perdido, yo estoy exactamente, yo sé dónde estoy, en la Torá, en la ley, ahí estoy yo. Y luego Jesús se
sale de un animal o de un objeto y pasa a una persona. Y cuenta esa gran historia que todos hemos escuchado y conocido, que se llama la historia del hijo pródigo. Pero yo le cambié el nombre y le he puesto esta, la historia del hijo perdido. Porque en realidad la historia es de un hijo que se perdió de casa y que regresó a casa. Vean la historia. Dice en el siguiente versículo, en el 11, dice, un hombre tenía 2 hijos. Continuó Jesús. El menor de ellos le dijo a su padre, mi tata, si usted me va a dar herencia, deme lo que me corresponde ahorita. Herédeme en vida. Así que el padre aceptó. Ahora imagínate que estás en el primer siglo y que estás escuchando esta historia. ¿Ok? De un hombre que probablemente era clase media, probablemente tenía algunos ahorros y su hijo dice, normalmente la gente da la herencia cuando se muere. Pero como usted todavía no se muere, mejor juguemos a que se murió y me da mi platica. Y el papá acepta hacer eso. Imagínate lo que estaban pensando los fariseos. Primero, déle un solo guamazo, es lo que hay que darle a ese hijo, ¿verdad? Grosero. Y los recaudadores de impuestos están escuchando la historia, ¿verdad? Ahora hay intriga. ¿Y por qué el papá va a aceptar tal grosería de su hijo? Pues resulta que los viejos son sabios, ¿no? Y que a veces saben que la mejor forma de que un hijo aprenda es llevándose algunos golpes. Y Dios también es así. A veces sabe que la única forma como vamos a aprender algunas lecciones es dándonos algunos golpes. Y permite que nos perdamos. El papá aceptó. Dice que poco después, su hijo menor juntó todo lo que tenía, toda la herencia que le dio su papá, y se fue a un país lejano. Otra vez, ubíquense en el primer siglo. Un país lejano, los países no eran países, eran estados, eran ciudades. No estamos hablando de se mudó a Europa, ¿verdad? Estamos hablando se mudó a Jacó, ¿ok? O se mudó a Tamarindo, un poquito más lejos, ¿ok? Y dice que estando en un país lejano, estando en Tamarindo, allí vivió desenfrenadamente. Los que conocen Tamarindo después de las 6 de la tarde, saben que si alguien quiere vivir desenfrenadamente, ese es el lugar, ¿sí o no? Yo le he dicho a mis hijos cuando vamos a la playa, ahorita andamos en Guanacaste, andamos en la playa, dijimos, mire, podemos ir a la pizza, ¿verdad? Pero vamos a ir a las 5 y a las 6:30 cuando está poniendo oscuro nos salimos de Tamarindo, ¿verdad? Ese lugar es peligroso, ¿verdad? Yo estaba ahí una vez en la noche y me ofrecieron de todo, ¿ok? Entonces yo le digo a los hijos míos, nosotros, Tamarindo hasta el sunset, ¿ok? Cae el sol y salimos nosotros de Tamarindo corriendo, ¿ok? Resulta que el hijo menor se mudó a Tamarindo. Y estando en Tamarindo vivió desenfrenadamente. Usted imagínese, usted use su imaginación, ¿ok? Que por cierto, el hijo mayor después en la historia nos da cierta luz porque dice que andaba con rameras. La Biblia no acepta malas palabras. Entonces ustedes pueden leer la traducción tica de rameras, ¿verdad? Pero eso fue lo que dijo el hijo mayor. Como bueno, yo me estoy adelantando la historia. Vivió desenfrenadamente con rameras y con todos sus amigos. Y ahora era amigo de todo el mundo. ¿Y quién no es amigo del que tiene plata, verdad? ¿Quién no es amigo del que invita? Y derrochó su herencia. ¿Ok? Ustedes conocen la historia. Después, cuando lo había gastado todo, porque este era oveja, era moneda y era hijo. Era inocente, era tonto y se gastó todo. Ese es el fariseo en mí hablando. Ahorita les voy a hablar más de eso. Cuando se había gastado todo, sobrevino una gran escasez. ¿Y cierto o no? Que al que toma buenas decisiones, la suerte le ayuda. Y al que toma malas decisiones, después dice, Dios mío, pero aquí, ¿cómo? O sea, ¿qué más mal me puede ir? Cuando estamos tomando malas decisiones, a veces como que se alinean los planetas en contra de nosotros. Cuando estamos tomando buenas decisiones, se alinean los planetas a favor de nosotros. No sé, así funciona la vida, pero bueno, se gastó todo y de paso hubo una escasez en la región donde él estaba. Es decir, no había gasolina, no había pan, no había comida, no faltaba, se convirtió en Venezuela en 2017. ¿Okay? No había nada en el sitio, todo el mundo estaba pasando hambre, todo el mundo estaba saliendo. Una cosa horrible sucedió en ese momento, hubo una gran escasez en esa región. Y comenzó a pasar gran necesidad. ¿Y dónde están todos los amigos que él invitaba? ¿Y dónde están todos los con los que andaba rumbeando? Ninguno está en ningún lado, no se encuentra, porque cuando uno está en un mal momento ahí es cuando conoce a los que son verdaderamente amigos.
Así que fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país, y esto es una nota importantísima, porque los judíos que crecieron como un grupo de tribus en una región que tenían una constitución, una ley por la que ellos debían regirse, tenían un montón de leyes, específicamente 613, que se desprenden de las 10 principales leyes de los 10 mandamientos. Una de esas 613 era lo que podían comer y lo que no podían comer. Y las cosas que no podían comer, entre esas estaba la carne de cerdo, ¿ok? Yo sé que a usted le encanta un chifrijo, ¿verdad? Por dicha, aquí no somos judíos, ¿verdad? En Costa Rica, la mayoría. El punto es que no podían comer carne de cerdo, pero no solo eso. No podían tener cerdo en su casa, nada de carne de cerdo en su casa, no podían criar cerdos y no podían, ni siquiera lo aceptaban, no lo podías encontrar en el país, ¿ok? Por eso dice que fue un ciudadano de aquel país lejano, que él sí tenía una finquita con algunos cerdos que estaba manteniendo para vender a sobreprecio porque había escasez, y le dio trabajo al muchacho cuidando a los cerdos. No los voy a leer toda la historia, ustedes la pueden leer después por ustedes mismos. Ustedes la conocen, es fascinante, pero que dice que ansiaba llenarse la barriga, llenarse su estómago con las migajas que se le daba a los cerdos. Así de barril de fondo había tocado este muchacho en la historia que Jesús está contando. Imagínense a los fariseos diciendo, bien bueno lo que le está pasando. Causa y efecto, papá. Moisés no se equivoca. Karma is a... yo no digo malas palabras en la iglesia. ¿Ok? Ese es el karma, eso es lo que él se merece. Y del otro lado, los recaudadores de impuestos, ¿verdad? Los pecadores están diciendo, yo he estado ahí. Yo fui a Tamarindo. Yo he estado sin empleo. Yo he estado en el fondo del barril. Y esos dos grupos de personas están escuchando a Jesús. ¿Ok? Y ustedes conocen un poquito, bueno, les leo la siguiente parte del texto. Dice, por fin el muchacho recapacitó y se dijo a sí mismo, tuvo una conversación con él mismo. Y por cierto, toda recuperación comienza con una conversación contigo mismo. Tu proceso de mejora y tu proceso de cambio comienza con una conversación contigo mismo. No puedo seguir así. Esto no puede seguir de esta forma. Recapacitó, tuvo una conversación con él mismo y la reflexión de él fue, hasta los empleados de mi papá tienen más comida de sobra y yo aquí me muero de hambre. ¿Ok? Siguiente versículo dice, así que emprendió el viaje, comenzó a caminar de Tamarindo a San José, porque si tenía burrito lo había vendido, no tenía nada, se vino caminando de regreso a su ciudad. Y se fue a su padre. Ahora ve esto, todavía estaba lejos cuando su padre lo vio. Vamos a una pausa ahí. A mí me gusta imaginarme que el papá, que sabía, recuerda que esto es simplemente una historia, una parábola, eso lo debía haber dicho al principio. Interpretación bíblica 101 es, de las parábolas no sacamos doctrina, solo sacamos enseñanzas o aplicaciones, una moraleja con una lección. No podemos sacar una doctrina, no podemos sacar una forma completa de pensar de una parábola, porque las palabras, para empezar, ni siquiera fueron historias reales, fueron historias que Jesús inventaba en el momento. La doctrina del pecado, ahorita hablamos de eso. La doctrina del arrepentimiento y la confesión, ahorita hablamos de eso. Jesús simplemente tiene un punto, una moraleja. ¿Ok? A mí me gusta pensar que el padre sabía que el muchacho iba a tocar fondo y que amaba tanto a su hijo, porque dice esta clave dice que todavía estaba lejos. A mí me gusta pensar que el papá salía todos los días al porche y pensaba, ¿cuándo regresará mi hijo? ¿Será que viene por ahí en el camino? Y cuando todavía estaba lejos uno de esos días, cuando su padre lo vio, sintió, imagínense qué sintió. Los fariseos llenarían esta palabra con sintió rabia, sacó la correa, la faja. Dice la Biblia que sintió compasión, amor, misericordia de su hijo y salió corriendo. Ahora, en la cultura del Oriente Medio, las personas mayores no corren, caminan.
Bueno, aquí también. Pero una persona corriendo en aquella cultura era un símbolo como de poco estatus o algo inadecuado. Y el texto bíblico dice, 2000 años atrás dice, Jesús dice, el papá salió corriendo. Se olvidó de todos sus modales y de toda la etiqueta, del etiquette. Corrió y abrazó a su hijo. Lo abrazó, pero olía a cerdo. Había estado con cerdos, había comido comida de cerdos. Los fariseos diciendo, ¿cómo puedes tú tocar a alguien? Está impuro. Necesitas 7 días de purificación. Y yo que tengo hijos adolescentes, de vez en cuando los busco de un partido de básquetbol y los monto en el carro. Yo digo, no había un baño en ese gimnasio para que ustedes echen un baño antes de entrar a mi carro. Imagínate cómo olía este chico. Lo abrazó y de paso, yo me imagino que Jesús contando la historia dice, mira a los fariseos y dice, y lo besó. Le dio un beso de paso a su hijo. Ustedes conocen el resto de la historia. Lo trajo a la casa, lo hizo que lo bañaran, que le cortaran el pelo, que le pusieran ropa nueva, lo llevó a multiplaza de shopping, le puso un anillo en el dedo, símbolo de tú no eres un empleado de esta casa, tú eres de la familia. Y de repente hay una rumba, una fiesta, hicieron carne asada, mataron al becerro más gordo. Y de repente se oye la música y el hermano mayor, el responsable. Ahora están los hermanos mayores aquí. Los responsables, los que se portan bien, escuchan la rumba, escuchan la cosa y llega el hermano mayor y dice, hey, ¿qué estamos celebrando? Si aquí no hay cumpleañeros este mes, ¿qué está pasando aquí? Bueno, pues no escuchaste que llegó el hermanillo suyo que andaba allá en Tamarindo y regresó. Su papá lo llevó a comprar ropa y le puso un anillo y matamos al becerro más gordo que teníamos preparado para diciembre, lo matamos. Porque el papá dijo que hay que hacer fiesta porque su hijo estaba perdido y había regresado. Y el hijo mayor va y habla con su padre y le dice, indignado, el hermano mayor se negó a entrar a la fiesta porque su padre salió a suplicarle que lo hiciera. Ve lo que dice después. Teníamos que hacer fiesta. El versículo anterior a este, me estoy saltando algunos por tiempo, el versículo anterior a este, el hijo mayor le dice, yo estaba aquí en la casa todos los días y nunca me has hecho una fiesta. Y este es un vagabundo, irresponsable, que andaba, ¿usted sabía con qué andaba? Andaba con rameras. Se gasta toda la plata y regresa así con la careta bien bonita y usted hace esta fiesta. ¿Qué es esto? Y su papá le dice, teníamos que hacer fiesta y alegrarnos porque este hermano tuyo estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ahora lo hemos encontrado. ¿Cuál es el punto de la historia? ¿Quién eres tú y quién soy yo en la historia? Resulta que el padre, el pastor de las ovejas, el dueño de las monedas que se le dio a la chica es Dios. Y tú y yo somos o el fariseo, o el pecador, el hijo menor o el hijo mayor. En mi caso yo he sido los tres. En algún momento me he portado mal, en algún momento empecé a portarme bien y el portarme bien me llevó a comportarme como una persona prejuiciosa y muy legalista. Recuerda que esto es solo una historia y esto es una historia que ilustra la prioridad del Padre. De aquí no vamos a sacar, porque uno puede decir, pero qué lindo, que va y hace todo loco y viene y pide perdón y todo bien y no tiene consecuencias. Entonces el mundo no funciona así, papá. Podemos comenzar a construir todo esto y tengo que recordar de este es simplemente una parábola, un cuento que Jesús inventó para ilustrar su punto. Y el punto de Jesús es este. La gente que está perdida relacionalmente de Dios, perdida espiritualmente, es más importante que los que están encontrados espiritualmente o encontrados relacionalmente. Es decir, Dios ve el mundo y ve a las personas de dos formas, perdidos y encontrados. Los que están lejos de Dios y los que están cerca y conectados con Dios. Y según esta historia, la prioridad de Dios son los que están lejos de Dios. La prioridad de Dios son los que están relacionalmente y espiritualmente desconectados de Dios. Y nuestro trabajo debe ser tener la misma prioridad que tiene Dios si somos ese hijo mayor. No tenemos que sacar una doctrina de esto. Lo que tenemos que entender es cuál es la prioridad de Dios. Yo vi la película de Los dos papas
buenísima, ¿verdad? Y sobre todo para alguien como yo que estudió seminario y que le encanta todo esto y tienen una serie de conversaciones teológicas maravillosas. El Papa, el Benedicto era más ortodoxo y el Papa Bergoglio, el Papa Francisco después, antes de ser Papa, estaba a punto de renunciar porque no estaba de acuerdo con algunas cosas de la iglesia. Y tiene esta maravillosa conversación donde le dice, la iglesia está construyendo paredes, le dice el Papa Bergoglio, el sacerdote Bergoglio en aquel momento le decía, la iglesia está construyendo paredes en no darle comunión a los divorciados, entre las cosas que estaban hablando. Y le dice, pero ¿por qué hablas de las paredes como si fueran cosas malas? En tu casa hay paredes, las paredes son importantes. Y luego Bergoglio le dice, ¿tú te imaginas a Jesús construyendo paredes? Y le dice, la cara de Jesús es la cara de la misericordia y la misericordia es la dinamita para todas las paredes. Dice esa frase en la historia de los dos papas. Y yo creo que eso es algo muy poderoso porque nosotros también hemos experimentado en algún momento un grupo religioso que en lugar de ayudar a los que están lejos de Dios, construye una pared que los deja por fuera. Y la forma como Jesús nos enseña, o lo que Jesús nos enseña en esta parábola, es que la gente que está lejos de Él son más importantes para Él que los que están cerca de Él. Y no quiere decir que no sean importantes, son simplemente la prioridad de ese momento. Es como que tú estés en el parque de diversiones con tus hijos, que tú tengas 3 hijos como yo tengo 3 hijos. Imagínate que estoy con mis 3 hijos pequeños en el parque de diversiones, que era el lugar favorito de Román cuando estaba pequeño, era el parque de diversiones. De hecho, yo a cada uno de mis hijos cuando cumplían 10 años le regalaba un viaje, ¿no? Y cuando Lucas tenía 10 años, Román tenía apenas como 2 añitos, ¿verdad? Y creció con esta idea de que cuando yo tenga 10 años voy a ir en un viaje con mi papá. Con Lucas yo fui a Barcelona a ver un partido de Messi en Barcelona. Con Liam fuimos a Disney y luego Román tenía como 7 años en este momento y le decía, Román, ¿tú a dónde quieres ir tú cuando cumples 10 años? Y digo, yo quiero ir al parque de diversiones. Dijo. Y yo dije, bien barato me salió Román, dije yo. Ok, imagínate que estás en el parque de diversiones, tienes 3 niños pequeños, se te pierde uno. ¿Qué haces? Viene alguien y te dice, no se preocupe con el que se perdió, le quedan 2 ahí. Sería ridículo, ¿verdad? Eso es exactamente lo que Jesús está diciendo, que cuando una persona está desconectada de Dios, esa persona que está lejos de Dios es la más importante. Entonces, conclusión de la historia. ¿Quién eres tú en esta historia? ¿Quién eres tú en esta historia? ¿Eres el hijo menor que se ha perdido varias veces, que se ha ido a vivir desenfrenadamente en Tamarindo, que necesita regresar a casa porque está en el fondo del barril? Ojalá que hoy sea la oportunidad mejor aprovechada de tu vida para comenzar tu regreso a casa, para comenzar tu recuperación. Y si tú eres como yo lo he sido muchas veces, el hijo mayor, que dice, pero entonces fulanito se porta mal, hace todo y luego hace una oración y mágicamente Dios se olvidó de todo. No estamos hablando de las consecuencias. No estamos hablando si la herencia la recibió de vuelta o no la recibió de vuelta. Estamos simplemente diciendo la prioridad de Dios es la persona que no está aquí. Para mí esto es algo muy personal porque cuando yo estaba muy pequeño crecí en una iglesia cristiana. Mi papá tuvo un divorcio, se casó de adolescente y su padre murió cuando él tenía apenas 6 años y creció en una adolescencia muy atribulada donde alcohol, drogas, todo lo que te puedes imaginar. Y eso llevó a un divorcio, llevó a muchas malas decisiones. Un pastor de Chattanooga, Tennessee, se mudó a Barquisimeto, de donde yo soy, y comenzó un grupo de estudio bíblico que se convirtió como una iglesia como esta. Y mi papá fue una de las primeras personas que esta señora ayudó. Eso me dio a mí el privilegio de crecer en una casa donde se enseñaba la Biblia desde que yo tenía 3 añitos. Yo aprendí a leer literalmente con historias de la escuela dominical. Me enseñaron la Biblia desde muy pequeño. Y de paso, cuando me contaron la historia de que mi papá, un pastor, lo ayudó y lo fue a visitar al hospital, que está muriéndose de alcoholismo, de cirrosis del hígado, y que este pastor lo rescató, a mí me impactó tanto esa historia que yo dije, pues qué mejor voy a hacer yo con mi vida a los 18 años, que tengo que decidir que voy a estudiar, que ser como el héroe de mi familia, ¿no? La persona que rescató a mi papá, yo quiero ser como él y decidí que ese iba a ser mi rumbo, ir al seminario y convertirme en un pastor para ayudar a otras personas. Pero al mismo tiempo, como quería hacer las cosas bien y como me había portado bien, relativamente bien, porque había tratado de tomar buenas decisiones, había ido a la universidad, no me iba de fiesta. Mi primer trago de alcohol fue a los 27 años, fue una copa de vino, dicen que es un valor adquirido, digamos que adquirí el valor. Pero generalmente me había portado bien. Hacia afuera me había portado bien. Y eso me llevó a tener una forma de ver el mundo donde juzgaba a las personas que no estaban tomando buenas decisiones en lugar de ayudarlos. Aunque en cierta forma los quería ayudar, pero en cierta forma decía, no, entonces todo lo que yo he hecho y todo lo que tú no has hecho.
Cuando conocí a Ashley, que es mi esposa ahora, ella iba a una iglesia en Estados Unidos. Yo me había mudado a Estados Unidos para seguir mis estudios teológicos y estudiar 2 años de posgrado. Y fui a una iglesia donde ella iba. Y esta iglesia era muy distinta a la que yo iba. La iglesia donde yo iba, habían bancas de madera súper incómodas y todo era a la antigua. Esta iglesia era muy moderna y tuve un gran conflicto por cómo hacían las cosas en esta iglesia. Y decidí que no me parecía que era correcto que tuvieran esa banda de rock, que cantaran canciones que eran mundanas y el hijo mayor juzgando todo lo que sucedía en este lugar. 2 años después regresé de la universidad y por 2 años fui a esta iglesia inseguro, juzgando, pero un momento, entonces aquí no confrontan a la gente con la palabra, entonces aquí no le dan carnita a las personas. Todos los argumentos que ustedes han tenido, todos los tuve yo también. Hasta que entendí que el enfoque y el énfasis, la forma como lo entendí fue en el 2004, estaba sentado en una silla tal cual como ustedes allá en Atlanta y el pastor contó estas 3 historias que yo les he contado hoy. Y dijo la siguiente frase, dijo, el énfasis de Jesucristo está puesto en los perdidos, los que están relacionalmente perdidos, espiritualmente perdidos. El énfasis del Nuevo Testamento está en los perdidos. Luego dijo, el énfasis de la iglesia debe estar en los perdidos. Y luego dijo él en aquel momento, el énfasis de esta iglesia, de North Point, va a estar siempre en los perdidos. Y por eso yo he puesto hoy en una de mis conclusiones, el énfasis de Open House siempre va a estar en los perdidos. Eso no quiere decir que el hijo mayor que se porta bien no es importante. Eso no quiere decir que la gente entonces no tiene que enfrentar las consecuencias de sus acciones. No, eso simplemente quiere decir que la prioridad de Dios es el que está lejos de Él. Y lo mejor que tú y yo podemos hacer es trabajar con Él. Trabajar con Él para buscar a esa persona que está lejos. Y por eso nació Open House. Hoy, en nuestra conclusión, si tú eres el hijo perdido, si tú estás relacionalmente lejos de Dios, si tú estás espiritualmente perdido, si incluso por inocente, por descuidado o por rebelde tomaste una serie de malas decisiones que te tienen en un mal lugar, ¿qué mejor lugar para comenzar tu recuperación que hoy? Vamos a escuchar una canción en unos minutos. Y esta canción es un llamado al altar, literalmente. En la iglesia en la que yo crecí hacían llamados al altar. El altar era la plataforma y la gente se arrodillaba en el altar para confesar y para regresar a Dios. Hoy no los vamos a invitar a ustedes a que se arrodillen aquí en el altar, pero sí te quiero invitar a que tomes una acción. Si tú eres el hijo perdido, toma una acción. Si tú eres el hijo mayor, que eres bien portado, pero no estás trabajando con Dios para alcanzar la prioridad de Dios, tal vez es bueno también que tengas una acción de regresar a casa tú también, que no te pierdas la fiesta, que participes en lo que Dios está haciendo para sanar el mundo, para reparar el mundo. Y esto es lo que quiero que pensemos. Mientras la banda pasa al frente y mientras vamos a escuchar una canción muy reflexiva de regresar a casa, si tú eres ese hijo perdido, toma una acción. Esta acción puede ser algo tan sencillo como ponerte de pie. O si lo sientes en tu corazón, te puedes arrodillar en el lugar donde estás. En la iglesia católica es normal arrodillarse cuando uno va a la iglesia para hacer una oración. Pero si tú hoy estás relacionalmente y espiritualmente lejos de Dios, toma hoy una acción para regresar a Él, para regresar a casa. Porque cuando regresamos a Dios, regresamos a nosotros mismos. Ponte de pie y haz tu oración a Dios diciendo quiero regresar a casa hoy. O ponte de rodillas si así lo sientes en el momento que escuchamos la canción. Si tú eres el hijo mayor, que si yo me he portado bien, pero no estoy así como participando en muchas cosas y no estoy muy enfocado en la prioridad, estoy enfocado en otras cosas, de igual forma tú puedes ponerte de pie, ponerte de rodillas y decirle a Dios, hoy quiero estar relacionalmente cerca, hoy quiero regresar a casa, comenzar a reconstruir mi relación contigo y tener la misma prioridad que tienes tú. Vamos a cerrar con una oración y la banda va a pasar y tenemos este momento de acción para Dios. Dios, te quiero dar gracias por tu palabra, por la Biblia, que tiene tantas historias como estas, que están ahí listas para que nosotros las descubramos. Te quiero pedir por la persona que está relacionalmente lejos de ti, por la persona que por descuidado, por inocente o por rebelde se alejó de ti, que hoy pueda aprovechar este momento, esta oportunidad que tú le has dado, que la vida le ha dado, de estar aquí en este lugar. Y que no quede esto como una charla inspiradora, sino que tome una acción reparadora. Que tome esa acción de regresar a ti.
Así como la historia del hijo pródigo que recapacitó. Tal vez hoy es el día de que alguien en este lugar recapacite y comience su reconstrucción, comience a dar pasos hacia ti. Gracias que tú nos has dicho hoy claramente que tu prioridad es la gente que está lejos de ti. A los que están como el hijo mayor, enojados y no están participando en ayudar a alcanzar al hijo perdido. Y que no les cuadra la ecuación y que dicen, no me parece así tan fácil como nada más pedir perdón y todo bien. Te pido que puedas tú también mover sus corazones para que participen en lo que tú estás haciendo y que tengan también un regreso a casa y trabajen contigo. Te pido que Open House siempre sea un lugar que pone el énfasis donde tú lo pones. En el nombre de Jesús. Amén. Si abatido y dolido estás y cansado del peso cargar, Cristo nos llama. Si al final del camino estás sin saber hacia dónde mirar, Cristo nos llama. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Deja atrás tu vergüenza y pesar. Ven a Él, ya no esperes más. Cristo nos llama. Trae toda tristeza al altar. Nueva vida Jesús te dará. Cristo nos llama. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Oh, cuán hermoso es nuestro Salvador. Canta aleluya, Cristo vive. Nadie es más grande, solo Él es Señor. Canta aleluya, Cristo vive. Oh, cuán hermoso es nuestro Salvador. Canta aleluya, Cristo vive. Nadie es más grande, solo Él es Señor. Canta aleluya, Cristo vive. Ven
ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Oh, Jesús borró nuestra maldad. Hasta un día llegar frente a Él, de su amor a todos contaré. Cristo nos llama, Cristo nos llama. Gracias. Muchas gracias a cada persona que está puesto, a cada persona que se puso de pie. Quiero decirle una cosa, y a los que se hincaron o que tal vez de forma espiritual, decirle: todas las veces que Jesús llamó a la gente a seguirle, lo hizo de forma pública. Así que no tengan ninguna preocupación de estar de pie hoy. El mejor día de una persona es el día en que decide conectarse con Dios. Como dije antes, cuando regresamos a Dios, regresamos a nosotros mismos. Así que los felicito. Y para todos los demás, ya ustedes saben, este es el énfasis de esta iglesia. Lo que estamos haciendo aquí en Open House es ayudar a que las personas se conecten con Dios. Muchas gracias por estar aquí. Los felicito a todos por ser parte de Open House y nos vemos el próximo domingo para la parte 2 de Homecoming. Chao.